¿Puede que me falte alguno? Sí. ¿Les pregunté? No. Corta la bocha. Whey protein. La whey protein la vamos a poner en tan caripela. Cuando uno come bastante cantidad de calorías, no necesita tanta proteína. Y lo voy a poner en toro porque se me cantan bien los dos huevos. ¿Se entiende el criterio que hay detrás? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo están los panitas? Espero que muy bien. Yo acá, con mi matecito, dispuesto a grabarles un videito. Y como se habrán dado cuenta en el título del video, hoy vamos a hacer una tier list. La tier list que toca hoy es sobre los mejores alimentos para ganar masa muscular. Y vamos a tener en cuenta algunas técnicas dietéticas que se pueden aplicar en los alimentos para modificar, por ejemplo, entre otras cosas, la densidad calórica de una preparación. De modo que con una misma preparación podamos agregar más cantidad de calorías, más cantidad de proteína, más cantidad de carbohidratos, más cantidad de grasa, dependiendo de lo que estemos buscando. Antes de arrancar, como siempre, chivo. Todos aquellos interesados en asesoramiento nutricional personalizado, ya sea que seas deportista de élite o no, y estés buscando mejorar tu masa muscular, perder grasa, mejorar tu rendimiento deportivo, ganar más dinero, tener 4 novias, podés hacerlo llenando el formulario que está en la descripción del video para ponerte en contacto conmigo. Sin más preámbulos, vamos a darle. Los alimentos que vamos a rankear son todos estos. ¿Puede que me falte alguno? Sí. ¿Les pregunté? No. Así que no comenten boludeces. Y vamos a arrancar con la carne roja. A ver, la carne roja la voy a poner en toro. De una se los digo. ¿Por qué? Porque a diferencia del pollo que lo tenemos acá, al pollo podríamos ponerlo en clave, pero lo voy a justificar. A ver, nosotros en una etapa de volumen buscamos meter calorías. Tenemos que generar ese superávit calórico. La carne roja, a diferencia de la carne más blanca, como puede ser el pollo y algunas otras aves, o el pescado, tiene menor aporte de ácidos grasos, que a diferencia de la carne roja. Entonces, en una etapa de volumen, podríamos incluir eventualmente más cantidad de carne roja que cantidad de carne blanca. ¿Esto quiere decir que si estoy comiendo muchas veces pollo por semana, es peor? No, porque al final vos podés solucionar esa falta de ácidos grasos que te aportaría la carne roja, agregando un poquito más de aceite de oliva a la preparación, a tu plato, y lo solucionás. Pero lo que voy es que quizás, a diferencia de una etapa de definición, podemos optar un poco más por carne roja que incluso no sea tan magra, en lugar de elegir siempre carne picada magra o algún corte de carne, peseto por ejemplo, que se consigue acá en Argentina, que es muy magro. Podemos optar eventualmente por quizás alguna carne que sea un poco menos magra. Total, nos va a aportar un poco más de grasa, sí, nos va a aportar un poco más de calorías, sí, pero esas calorías al final las vamos a necesitar. ¿Se entiende el criterio que hay detrás? Luego tenemos la leche. La leche para etapa de volumen es toro. Indiscutiblemente, podemos elegir leche entera, podemos elegir su versión proteica, pero lo bueno que tiene la leche en etapas de volumen es que uno puede realizar muchas preparaciones, pancakes de avena, budines, tortillas, en donde uno de sus ingredientes es la leche. Entonces podemos adicionar calorías a esas mismas preparaciones de una manera muy sencilla. Lo mismo si por ejemplo hacemos purés de zapallo, purés de papa, podemos hacer una salsa y de esa forma aumentamos el aporte calórico de una preparación. Luego tenemos la avena. La avena la vamos a poner en clave. No lo pongo en toro porque estoy viendo que no tengo la harina de trigo. Bueno, ¿ves? Ese es un alimento que me faltaba acá. Pero bueno, lo vamos a desarrollar acá. La avena es un muy buen alimento para volumen, sí. Como cereal tiene un gran aporte calórico, nos aporta proteína, nos aporta bastante cantidad de carbohidrato, pero hay que considerar que si nosotros, por ejemplo, elegimos copos de avena, tiene bastante cantidad de fibra, o algún salvado de avena tiene mucha cantidad de fibra, sobre todo fibra insoluble. Fibra que te va a saciar, que te va a dar sensación de llenura. Entonces, quizás podemos optar por una avena que sea un poco más instantánea, que tenga menos aporte de fibra, o cuando realicemos preparaciones, usar la mitad de avena y usar la mitad de harina de trigo refinada. La blanca, la de toda la vida, es la que se usa para hacer panes. De esa forma reducimos el aporte de fibra, podemos agregar más cantidad de ambos cereales, tanto de avena como de harina de trigo, y tenemos mayor aporte de carbohidrato, de proteína y de obviamente de calorías. Porotos o frijoles. A ver, los porotos y los frijoles los vamos a poner en medio pelo. ¿Por qué? Mismo criterio que con la avena. Son muy buenos, tienen gran aporte de proteínas. Si uno es vegetariano o vegano, tiene que utilizar lo que son los porotos, los frijoles, las lentejas que veo acá también, que las lentejas también las vamos a poner en medio pelo. Y no veo otra legumbre. Pero bueno, las legumbres en general para etapas de volumen vienen muy bien. Si sos vegano o vegetariano, te vienen al pelo porque la usás como fuente de proteína en lugar como fuente de carbohidrato. Por más que obviamente tengan carbohidrato y bastante cantidad. Pero a ver, personalmente a mí me gusta usar mucho las legumbres al principio de las etapas de volumen. Quizás más adelante, cuando uno ya tiene que ingerir 4.000, 4.500 calorías, puede dificultarse tener que comer tanta cantidad de lentejas, de porotos, de garbanzos, de arvejas. Por lo tanto, quizás al principio de una etapa de volumen, los primeros meses, es muy bueno incluir legumbres. Y si no, la otra que queda es empezar a procesarlas. Hacerse, por ejemplo, el famoso hummus de garbanzo, que es como un queso untable que se le puede poner a las tostadas y que obviamente
uno al procesar todo el grano rompe toda esa fibra y se vuelve un alimento con más fácil de digerir y que por consecuente te va a dar menos saciedad. Arroz blanco. Bueno, indudablemente el arroz blanco lo vamos a tener que poner en toro porque es un alimento típico de dieta de culturista, que a diferencia del arroz integral tiene menos aporte de fibra, se digiere muy bien, también se puede usar en muchos postres, como por ejemplo arroz con leche, y creo que todos vamos a estar de acuerdo de que tiene que ir en toro, 100%. Cortita la bocha. Soja texturizada. Yo la soja texturizada, la verdad que la voy a poner en toro. Ha sido un gran descubrimiento, no hace mucho empecé a utilizar la soja texturizada y siento que pasa algo muy similar con la leche. Se puede utilizar como cereal, por ejemplo un yogur con copos de maíz y soja texturizada. Tiene un gran aporte de proteínas. 50% de soja texturizada es proteína. Es decir, que en una cucharada sopera de 10 gramos tenemos 5 gramos de proteína. Entonces, es muy buena para utilizar como cereal, para utilizar también en algunas preparaciones, como pancakes, por ejemplo, o budines, en donde uno, de una manera muy sencilla, puede agregar bastante cantidad de proteína. Y a diferencia de por ahí lo que son las lentejas, los porotos, su aminograma es completo. ¿Tiene menor biodisponibilidad? Sí, que por ejemplo la carne o los huevos, pero tiene todos los aminoácidos, por lo tanto nos viene al pelo. Whey protein. La whey protein la vamos a poner en tan caripelas. Yo creo que en una etapa de volumen, la proteína en polvo es un suplemento del cual podemos prescindir tranquilamente. Y se los voy a justificar. Cuando uno come bastante cantidad de calorías, no necesita tanta proteína como puede llegar a pensar. O sea, si uno está consumiendo 3.000, 3.500 calorías, difícilmente no llega a cubrir 1,6, 1,8, 2 gramos por kilogramo de peso corporal de proteína. ¿Por qué? Porque al final estás comiendo tanta cantidad de comida y todos los alimentos te aportan proteína y sucede lo que se llama complementación proteica. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo los aminoácidos que puede tener una manzana o la avena o las lentejas o cualquier alimento complementa el aminoácido que te aporta otro alimento. Entonces terminas teniendo proteínas completas. A lo que voy, que es muy difícil no llegar a cubrir tus requerimientos de proteína en una etapa de volumen, sobre todo cuando estás bastante avanzada y estás comiendo mucha cantidad de alimento en general. Entonces acá la proteína en polvo cumple el rol más de si no tenés mucho tiempo para cocinar, si pasas mucho tiempo fuera de casa, si el lugar donde vos trabajás, por ejemplo, o los horarios que tenés de colegio no te permiten transportar un alimento, por ejemplo, quizás una preparación que te puedas llevar en un tupper, te podés llevar quizás una fruta, un shaker con proteína en polvo. Y de esa forma te asegurás de cubrir tu requerimiento de proteína. Pasta, fideos. Bueno, los fideos lo vamos también a poner en toro, indudablemente. Todos los que somos gym rat sabemos que lo que es la pasta y el arroz blanco van como piña. Mismo criterio, son bajos en fibra, alto aporte de carbohidrato, algo de proteína, casi nada de grasa, son ricos, muy fáciles de condimentar y que si nosotros buscamos aumentar el aporte calórico de, por ejemplo, una pasta que te hagas con carne, te haces una salsa boloñesa, te haces una salsa blanca, le pones crema, le puedes poner queso. Es decir, uno puede buscar a una misma cantidad, por ejemplo, que estés comiendo 200 gramos de fideo y 150 gramos de carne, aportar más cantidad de calorías sin tener que agregar mucho volumen de alimento. Entonces puedes agregar queso rallado, queso cremoso y aportás más cantidad de calorías sin tener que aumentar mucho más el volumen de esos alimentos, porque pasar de comer medio paquete de fideos, que son más o menos 250 gramos, a tener que pasar a comer 350 gramos, 400 gramos de fideo, puede llegar a ser mucha cantidad. Y es por eso, por ejemplo, que como vemos acá que está la papa yo lo pondría en CKE. Es el único alimento que por ahí pondría en CKE, pero lo voy a justificar y voy a dar algún poco de contexto en donde quizás sí se podría utilizar la papa como alimento en volumen. Y sería al principio lo mismo que por ahí con las legumbres. Al principio puede ser interesante, en donde quizás tu ingesta diaria de carbohidratos no es muy alta, porque piensen que yo tengo pacientes en donde tienen que meter 1 kilo de papa, si quisieran meter papa en un almuerzo y cena. Lo cual sería muy difícil a nivel digestivo clavarse 1 kilo de papa, sumado a la cantidad de carne que tengan que meter, ensalada, etc. Entonces, ¿cuándo podríamos utilizar la papa? Al principio de una etapa de volumen, y si no, procesándola, sacándole la cáscara, hirviéndola, haciéndola puré, agregándole mayor aporte calórico a través de queso, manteca, cosa de que ese puré esté enriquecido, tenga mayor aporte calórico y quizás tengas que usar un poquito menos cantidad de volumen, menos cantidad de papa. Y uno lo que hace al sacar a la cáscara es sacarle gran parte de la fibra que tiene, sobre todo fibra insoluble, que te da bastante saciedad y te permite comer un poco más. Pero la papa es uno de los alimentos más saciantes, está estudiado. Huevos. Bueno, los huevos, toro, indiscutiblemente. Son económicos, gran aporte de proteínas y ácidos grasos saludables. Te aporta todas las vitaminas excepto la vitamina C. Se pueden utilizar en un montón de preparaciones, tanto dulces como saladas. Creo que todos estamos de acuerdo que el huevo es
clave. Maní. Bueno, el maní lo vamos a poner en clave, indiscutiblemente. Fuente de ácidos grasos, rico. Te puedes hacer una pasta de maní casera o la puedes comprar. Y la verdad que se lo puedes agregar a un montón de preparaciones también, a los pancakes, por ejemplo, a las tostadas, a las galletas de arroz. Lo cual, el maní es clave. No obstante, las nueces, que las nueces están caripelas. De una, creo que independientemente del país de donde seas, las nueces son un fruto seco bastante caro. A ver, es buenísimo, sí. ¿Te aporta algo de omega 3 vegetal? Sí. ¿Tiene sustancias con efecto cardioprotector? Sí. Pero no dejan de ser un alimento bastante caro. A ver, realmente si te lo puedes permitir, iría en clave también. ¿Por qué? Porque al final es un fruto seco que te va a aportar bastante cantidad de grasa y que te va a ayudar a cubrir tus requerimientos diarios de ácidos grasos esenciales y grasas en general. Atún. El atún en volumen se cae. Yo recomendaría la ingesta de atún, quizás al menos 2 o 3 veces a la semana, como recomienda la OMS, para cubrir tu ingesta diaria de EPA y DHA. Aunque quizás acá el atún se podría reemplazar por la caballa, que la caballa tiene mayor aporte de omega 3, tiene mayor aporte de ácidos grasos. Yo la pondría quizás en clave. Y de precio, si no me equivoco, está muy similar al atún. Depende mucho también del país donde seas. Pan. Bueno, el pan lo vamos a poner en toro. Y lo voy a poner en toro porque se me cantan bien los dos huevos, porque me encanta el pan. Corta la bocha. Evidentemente, si estás en una etapa de volumen, vas a preferir quizás el pan blanco, sobre todo más en una etapa de volumen más avanzada, porque tiene menos aporte de fibra. Se le pueden poner un montón de chiches por encima de cada rebanada de pan, como puede ser mermelada, pasta de maní, queso, jamón cocido, pavo, de otro país. Luego tenemos a las ensaladas. Las ensaladas las vamos a poner en medio pelo, lo vamos a dejar en medio pelo. Yo recomiendo siempre que en una etapa de volumen al menos incluya una porción de ensalada en almuerzo y en cena para cubrir ese aporte de micronutrientes y de fibra. Es fundamental tener una microbiota sana, por lo menos incluimos al menos una porción. Fruta, las frutas la verdad que son claves en una etapa de volumen. Podemos incluirlas como colaciones, podemos elegir frutas deshidratadas que acá no están, pero bueno, también sería clave, podemos utilizar fruta deshidratada que tiene un mayor aporte calórico que la fruta fresca. Personalmente no la suelo utilizar mucho, pero se podría usar. Y si nos tenemos que quedar con una fruta para volumen, es la banana, evidentemente, porque tiene casi el doble de aporte de carbohidratos que las demás frutas. Y es una fruta que también se utiliza en muchas preparaciones, como las tortillas, los budines, los brownies. Y recuerden que al final todos estos alimentos se pueden consumir en una etapa de volumen. Todos tienen cabida. A lo que voy es que algunos se van a consumir con mayor frecuencia que otros. La realidad es que uno, para tener una dieta variada, tiene que incluir todos los grupos de alimentos, pero como nuestro objetivo es por ahí meter calorías, sobre todo en una etapa de volumen, y en algunos casos personas que les cuesta ganar peso y que tienen que comer mucha cantidad de comida, tener en cuenta este tipo de cosas le pueden ayudar y facilitar la adherencia en esa etapa de volumen, lo cual es clave. Así que bueno, panitas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un besito donde más les guste. Chau chau.